Bien, buenas tardes. Son las 2:48 de la tarde del día 24 de mayo del 2024. Vamos a dar inicio a la audiencia convocada por el día de hoy para el dictado de la decisión. Previamente, para verificar la presencia de los sujetos procesales, Fiscalía, brevemente, solamente su presentación, doctora. Adelante. Buenas tardes con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Natalie Villasante Arroyo, fiscal adjunta por el cese de despacho del equipo especial. Gracias. Muchas gracias. Defensa técnica de Mulder Bedoya. Buenas tardes, por la defensa técnica de Claudio Mauricio Mulder, Javier Velázquez Quequén. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a proceder a emitir la decisión judicial correspondiente, convocada para el día de hoy. Resolución judicial número 9, Lima, 24 de mayo del 2024. Estando a la cuestión previa planteada por la defensa técnica de Mulder Bedoya y considerando, primero, pedido de cuestión previa. Primera intervención. La defensa técnica del investigado Claudio Mauricio Mulder Bedoya articuló cuestión previa con el objeto que se declare nulo todo lo actuado en su contra y se dé cumplimiento a lo prescrito en el artículo 450 del Código Procesal Penal, atendiendo a lo siguiente. 1.1. Mediante disposición fiscal número 4, se incorporó a dicho investigado a la investigación preparatoria, vulnerándose el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, en razón a que los hechos que se le imputan ocurrieron cuando fue congresista de la República, calificando los hechos que se le atribuye como un delito de función, en cuyo caso le alcanzaría la prerrogativa del antejuicio constitucional. 1.2. Como no se habría cumplido con un requisito de procedibilidad, esto es, del antejuicio constitucional, correspondería declarar nulo todo lo actuado en el presente caso y reconducir su proceso aplicándose los artículos 449 y 450 del Código Procesal Penal y el artículo 99 de la Constitución Política del Estado. 1.3. Citó hasta 3 precedentes jurisprudenciales a través de los cuales se habría establecido que tratándose de un delito de función cometido por un alto funcionario, debe cumplirse con el trámite previo del antejuicio constitucional. Segunda intervención. 1.4. Citó al tratadista José Antonio Carollón, quien sostuvo que el artículo 99 de la Constitución Política del Perú no hizo alusión al delito de función, sino a todo delito que se cometa que cometa un alto funcionario en el ejercicio de sus funciones, siendo aplicable a los hechos que se le imputaron al investigado Mulder Bedoya por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos agravado, al tratarse de delitos cometidos en tiempos en que era alto funcionario, concretamente congresista de la República. Segundo, posición del Ministerio Público. Primera intervención. El representante del Ministerio Público peticionó que se desestime la cuestión previa articulada por la defensa técnica del investigado Mulder Bedoya, en base a lo siguiente. 2.1. Los hechos que se imputaron al investigado Mulder Bedoya consiste en que habría recepcionado activos maculados, esto es, activos, dineros de fuente ilícita, en su condición de congresista, no en su condición de congresista de la República, sino como militante y secretario del Partido Aprista Peruano. Es por ello que no se trataría de un delito de función como alto funcionario, sino de un delito común. 2.2. Al incorporarse al investigado Mulder Bedoya al presente proceso penal, lo único que se habría hecho es observar el orden y la seguridad jurídica, más allá de la complejidad del caso que se viene investigando en el presente proceso penal. Segunda intervención, 2.3.
Los hechos investigados al investigado Mulder Bedoya por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos agravado habrían sido cometidos dentro del contexto de la campaña electoral del Partido Aprista Peruano. Es por ello que no se requiere transitar por el trámite previo del antejuicio político. Tercero, fijación de puntos controvertidos. El juzgado, el órgano jurisdiccional, ha fijado en aras de determinar si se ampara o no la cuestión previa planteada por la defensa técnica de Mulder Bedoya por los dos delitos que se le atribuye, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos agravado, ha fijado los siguientes puntos controvertidos. 3.1. Como primer punto controvertido, se va a examinar el ámbito de aplicación del antejuicio político regulado en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Esto es, de los delitos cometidos por altos funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Es decir, cuál es el contenido de la misma, ¿a qué se refiere? Solamente se refiere a los delitos funcionariales, a los delitos comunes o simples, o a los delitos comunes que pueda cometer un alto funcionario en el ejercicio de su función. Eso es lo que vamos a establecer. 3.2. Como segundo punto controvertido, se va a examinar si los hechos imputados al investigado Mulder Bedoya por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos califican o no como delitos cometidos por el investigado Mulder Bedoya en el ejercicio de sus funciones como congresista. Es decir, vamos a determinar eso. Si esos hechos que se le atribuye han sido cometidos o no en el ejercicio de sus funciones como congresista de la República durante esos tiempos. Bien, vamos ahora al cuarto considerando. Vamos ahora al marco normativo. Cuarto marco normativo y base jurisprudencial. 4.1. A propósito de la cuestión previa, vamos a citar algunos dispositivos legales y también algunas citas jurisprudenciales. 4.1.1. Vamos a citar aquí el artículo 4 del Código Procesal Penal. Inicio de la cita. La cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Si el órgano jurisdiccional la declara fundada, se anulará todo lo actuado. Más adelante señala, la investigación preparatoria podrá reiniciarse luego que el requisito omitido sea satisfecho. Fin de la cita. Comentario. De esta norma procesal se desprende lo siguiente. 1. De que la cuestión previa se plantea cuando se ha omitido un requisito de procedibilidad expresamente establecido en la ley. Es decir, cuando se ha promocionado la acción penal omitiéndose un requisito de procedibilidad expresamente establecido en la ley. Puede ello deberse a diversas causas. Uno de ellos, por ejemplo, cuando se ha promocionado la acción penal sin cumplir con un requisito de procedibilidad previo. Por ejemplo, cuando se ha promocionado la acción penal contra un alto funcionario por un delito vinculado a su función sin haberse agotado previamente con el trámite del antejuicio constitucional. La segunda nota, la segunda idea que se desprende de esta norma es que de declararse fundada, se va a disponer la anulación de todo lo actuado hasta que se pueda satisfacer con ese requisito de procedibilidad que se habría omitido.
Bien, vamos ahora al 4.1.2. Vamos a hacer la cita de una casación, ¿ya? A propósito de la cuestión previa. Vamos a citar aquí la casación 763-2021 ANCAS, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Vamos al fundamento pertinente, que es el fundamento 9, en donde se ha desarrollado los contornos de la cuestión previa. Bien, vamos a la cita. Inicio de la cita. Con relación a dicho medio técnico de defensa, el artículo 4 del Código Procesal Penal fija sus notas características a saber. La cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Si el órgano jurisdiccional la declara fundada, se anulará todo lo actuado. La investigación preparatoria podrá reiniciarse luego que el requisito omitido sea satisfecho. Así, señala la Corte Suprema, la cuestión previa constituye un obstáculo al inicio del proceso penal, a su promoción. Como tal, controla el debido cumplimiento de las condiciones legalmente previstas para una correcta iniciación del proceso penal. Su viabilidad está condicionada a que el fiscal decida continuar con la investigación preparatoria, esto es, dicte la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria, omitiendo cumplir con un requisito de procedibilidad legalmente previsto. Esta se resolverá necesariamente antes de culminar la etapa intermedia, etapa en la que también puede ser deducida de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 7 del Código Procesal Penal. Fin de la cita. Comentario. De esta casación se desprenden, pues, dos ideas. La primera idea es que la cuestión previa, mediante la cuestión previa, se denuncia el inicio del proceso penal sin que se haya observado un requisito de procedibilidad, como sería el caso de promocionarse acción penal o de iniciarse investigación preparatoria contra un alto funcionario por delito en el ejercicio de las funciones sin haberse cumplido con el trámite del antejuicio constitucional. Y la segunda nota característica es que procede la cuestión previa en suma es un serio obstáculo para el inicio del proceso penal en cuanto a su promoción. Claro está, en el supuesto que se haya omitido dicho requisito de procedibilidad. Bien, vamos ahora al 4.13, que aquí vamos a citar ya otra casación o otro precedente jurisprudencial a propósito de la cuestión previa. Vamos a citar acá la apelación 51-2023 de la Suprema, cuyo ponente ha sido el profesor César San Martín Castro. Es el auto de apelación suprema del 10 de abril del 2023 que resolvió una cuestión previa que planteó la defensa técnica de José Pedro Castillo Terrones, ¿no? Bien, ¿qué dijo aquí la Suprema? Específicamente en el punto 3, a propósito de esta temática de promociones de la acción penal contra altos funcionarios sin haberse seguido el trámite previo del antejuicio constitucional previsto en el artículo 99 del Código Procesal Penal. Bien, vamos a citar textualmente. Inicio de la cita. Que el artículo 4 del Código Procesal Penal establece que la cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. El requisito de procedibilidad es en buena cuenta un presupuesto procesal vinculado a la promoción de la acción penal y se refiere a todas aquellas causas que condicionan el ejercicio de la acción penal.
y sin cuya presencia no es posible promoverla. Una concreta manifestación de requisito de procedibilidad se presenta en aquellos delitos sometidos ante juicio político o acusación constitucional conforme a los artículos 99 y 100 de la Constitución. Al respecto, el artículo 450 del Código Procesal Penal, según la Ley 31.308, en su apartado 1, requiere que en estos casos se interponga una denuncia constitucional en las condiciones establecidas en el reglamento del Congreso y la ley, entre otros por el fiscal de la Nación y en especial como consecuencia del respectivo procedimiento parlamentario y la resolución acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso. Claro, es el fin de la cita. De esta norma procesal que se desprende. Dos ideas. La primera es que la cuestión previa procede cuando se ha iniciado un proceso penal omitiéndose un requisito de procedibilidad, como sería el caso del inicio de un proceso penal contra un alto funcionario del Estado, como sería el caso de un congresista, por delitos que habría cometido en el ejercicio de la función sin haberse seguido el trámite previo del antejuicio constitucional. Segunda idea que se desprende. Es claro que tratándose de aquellos delitos, ¿no? De aquellos delitos que se atribuyen a los altos funcionarios que no estén vinculados al ejercicio de la función, se entiende, contrario sensu, que no rige no se aplica el trámite previo del antejuicio constitucional, el cual es todo un procedimiento que se hace y que debe ser activado por el fiscal de la Nación y que debe seguir el correspondiente procedimiento parlamentario hasta arribar a la resolución acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso. Bien. Vamos ahora al 4.1.2, en cuanto al antejuicio político. Y aquí, 4.2.1, vamos a citar previamente el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, que es el tema neurálgico que cuyo alcance interpretativo vamos a delimitar y que va a ser clave para resolver el presente caso. Artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso, al Presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución, y aquí viene el subrayado, y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Fin de la cita. Comentario. ¿Cuál es el comentario que se extrae de este texto constitucional? La primera es que solamente están protegidos por el antejuicio constitucional los altos funcionarios, entre ellos los congresistas, cuando hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones. Ojo, no dice delitos funcionariales, sino delitos en el ejercicio de sus funciones, cuya protección se va a extender incluso hasta 5 años después de haber dejado el cargo. La segunda idea que se desprende de este texto, de esta norma constitucional, obedece a que conviene delimitar el contenido de los delitos que están protegidos por el antejuicio constitucional, que se refieren únicamente a los delitos que haya cometido un alto funcionario en el ejercicio de sus funciones. De ello se desprende que no se refiere necesariamente a los delitos funcionariales. Puede referirse a delitos comunes que pueda cometer un alto funcionario, en la medida que haya hecho uso de
de esa función, en la medida que haya hecho uso de la función, ¿no? Y eso más adelante lo vamos a precisar. 4.2.2. Aquí vamos a hacer la cita de una doctrina, creo yo, a mi modo de ver, se ha escrito bastante, en verdad, sobre el tema del antejuicio constitucional a propósito del artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Se ha escrito bastante, hay numerosos textos, ¿no?, escritos por juristas en Perú. Entre ellos tenemos textos, por ejemplo, de Francisco José Guiguren Praeli, tenemos el texto de Cristian Muñoz Cabrera, el texto de don Víctor García Toma, el texto de Omar Cairo Roldán, que también ha abordado esta temática, pero sobre todo voy a tener en consideración para efecto el texto también que ha escrito el profesor Landa, ¿no? César Landa, el texto escrito por Chanjan Documet, pero sobre todo el texto que voy a tener en consideración es el texto escrito por los profesores José Antonio Carollón y Daniel Osarín Guamán Castelares, cuyo título es Nota sobre el procesamiento penal de actos dignatarios por la Comisión de Delitos Comunes, pasado, presente y futuro de la inmunidad. Yo quiero centrarme sobre todo en los alcances del artículo 99 de la Constitución, ¿no?, sobre la protección. Voy a ir a la parte pertinente, ¿no?, de la cita. Voy a citar la parte pertinente. Lo correcto en el presente caso, tal como se resolvió finalmente en virtud de un habeas corpus interpuesto por él, es que al exministro Rospigliosi Capurro le correspondía la prerrogativa del antejuicio político, porque los hechos imputados eran subsumibles dentro de lo preceptuado por el artículo 99 de la Constitución, como todo delito cometido por el alto funcionario en el ejercicio de sus funciones. Como se aprecia, en este supuesto lo que interesa no es el tipo de delito, si es común o no, sino que su comisión debe estar vinculado concretamente a la función pública ejercida por el alto dignatario. Fin de la cita. Comentario de esta cita doctrinal escrita por los profesores Carollón y Guamán Castelares para dar contenido a lo que son los delitos cometidos en el ejercicio de la función, conviene anotar lo siguiente. Lo primero es que cuando el artículo 99 de la Constitución hace alusión a los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones, de la función, no importa, como dice la cita, si se trata de un delito común o si se trata de un delito funcionarial, sino lo que importa, es decir, el delito puede ser común o funcionarial, lo que importa es que el delito
que haya cometido el sujeto activo esté vinculado a la función pública ejercida por el alto funcionario. Es decir, que el funcionario público, el alto funcionario, haya hecho uso de su función para la comisión de un determinado delito, sea este un delito común o un delito funcionarial. Es por ello que debe anotarse que incluso este delito que pueda cometer el alto funcionario en el ejercicio de la función puede recaer sobre un delito común. Tal es el caso del expresidente Castillo Terrones. A él se le imputaron varios delitos, entre ellos el delito de rebelión, que es un delito común, el delito de conspiración para el delito de rebelión, que es un delito común, y bueno, el delito de abuso de autoridad sí que es un delito funcionarial. Pero por todo ello, se hablaba pues de que estaba vinculado al ejercicio de la función. Bien, vamos ahora a resolver nuestro caso concreto, después de haber sentado las bases. Quinto, análisis del primer tema, sobre el contenido del delito cometido en el ejercicio de las funciones. Esto es, sobre el contenido que se debe extraer del artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Con relación a este primer punto controvertido, este despacho ha llegado a la conclusión que el artículo del 99 de la Constitución Política del Estado, cuando habla acerca de los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones por un alto funcionario, el despacho llegó a la conclusión que puede recaer sobre delitos comunes en la medida que esté vinculado con el ejercicio de la función del alto funcionario. Por la siguiente razón. 5.1. En primer término, debe anotarse que sobre esta materia existen varias posiciones doctrinales, ¿no? Varias posiciones doctrinales, ¿no? Respecto a qué debe entenderse como un delito cometido por el alto funcionario en el ejercicio de sus funciones. Así tenemos que 5.1.1. Una primera posición doctrinal sostiene de que cuando se habla del alto funcionario que ha cometido un delito en el ejercicio de sus funciones, se refiere única y estrictamente a los delitos funcionariales, ¿no? Funcionariales. Y esta posición se ha sustentado básicamente en el reglamento del Congreso, porque el reglamento del Congreso, cuando hace cuando hace alusión al artículo 99 de la Constitución Política del Perú, habla de los delitos de función en esos términos. Esto también ha tenido su correlato en la doctrina. Por ejemplo, tenemos que en la doctrina nacional, por ejemplo, en la doctrina nacional, por ejemplo, esta postura ha sido asumida por Víctor García Toma, quien señala de que cuando se habla de aquellos delitos que cometan los altos funcionarios en el ejercicio de sus funciones, hace alusión únicamente a los delitos funcionariales, ¿no? Eso en el texto, en el artículo escrito por Víctor García Toma, la acusación constitucional. E incluso eso ha tenido réplica en nuestra jurisprudencia, concretamente en el expediente 9/2020-44 de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, resolución 8 del 5 de octubre del 2023, cuando prácticamente ha hecho alusión al caso que está evaluando, ¿no? A los delitos funcionariales, ¿no? A los delitos funcionariales en el 8.21, a propósito de un delito de colusión que se había imputado a un investigado. 5.1.2. Pero también se cuenta con otra posición, ¿no?
una segunda posición que entiende que el antejuicio constitucional también aplica a los altos funcionarios que hayan cometido incluso delitos comunes, pero vinculados al ejercicio de la función, ¿no?, de ese alto funcionario, ¿no? Y aquí vamos a citar ya con mayor detalle la cita de los profesores Caro Young y Guamán Castelares, que hace un momento habíamos hecho alusión. En este artículo, los profesores Caro Young y Guamán Castelares evaluaron, pues, el caso del exministro Rospigliosi Capurro, cuando era ministro del Interior, a propósito, pues, de la imputación que se le hizo por homicidio calificado, ¿no? Cuando fue ministro del Interior y supuestamente se le atribuyó haber hecho uso de la fuerza para reprimir a unos manifestantes en la ciudad de Arequipa, que trajo como desenlace lamentable la muerte de 2 estudiantes universitarios. Pues bien, ahí se discutió si se aplicaba, en cuanto a la interpretación del delito cometido en el ejercicio de la función, se aplicaba solamente a los delitos de función o también podría aplicarse a los delitos comunes, ¿no? Y en ese caso, a la luz de estos autores, se señaló que el delito de homicidio calificado que se le atribuyó a Rospigliosi Capurro era un delito común, pero que necesariamente estaba vinculado a su función como ministro del Interior. Es por eso que estos autores proponen que la opción interpretativa más correcta respecto a al texto constitucional se refiere a que podía aplicar incluso en los delitos comunes, ¿no? Es decir, no era privativo de los delitos funcionariales, sino que podría aplicar a los delitos comunes, claro está, en la medida que se encuentre vinculado al ejercicio del cargo, ¿no?, del alto dignatario. Bien. 5.2. Posición que va a asumir este despacho. Este despacho va a asumir la segunda posición, la posición en cuanto a la interpretación del artículo 99 de la Constitución, en el sentido de que cuando la Constitución política habla de los delitos cometidos por altos funcionarios en el ejercicio de su función, debe entenderse que podría aplicarse incluso en delitos comunes, en la medida, claro está, que esté vinculado al ejercicio de la función que se le atribuya al alto funcionario. Y decimos que esta es la posición más razonable por dos fundamentos muy puntuales. 5.1, 5.2.1, 5.2.1. El primer fundamento estriba en la redacción misma que ha dado la propia Constitución Política del Perú en el artículo 99. Si uno ve la redacción de la Constitución, uno puede apreciar el fraseo delitos cometidos en el ejercicio de la función. Es decir, no hace alusión a los delitos funcionariales, a los delitos cometidos a los delitos expresamente contra la administración pública. Lo que quiere decir que también puede recaer sobre delitos comunes en la medida que esté vinculado al ejercicio de la función. 5.2.2. Como segundo fundamento debe tenerse en cuenta que se han visto casos en donde se ha aplicado el antejuicio constitucional, tratándose incluso de delitos comunes cometidos por altos funcionarios, claro está, haciendo uso de la función. Uno de los casos es el caso del exministro del Interior, Rospigliosi Capurro. Y el segundo caso, que hemos citado hace poco, que es la cita del profesor César San Martín, el caso de Pedro Castillo Terrones, tratándose del delito de rebelión y de conspiración para el delito de rebelión, que son delitos comunes, porque no se requiere de una cualificación especial en el sujeto activo, se entiende que
perfectamente rige o debe aplicarse el trámite previo del antejuicio constitucional, porque se trata de delitos que habría cometido el expresidente de la República en el ejercicio de su función. Bien, entonces, de entrada hay que decir que perfectamente puede aplicarse en delitos comunes, como por ejemplo el delito de asociación ilícita para delinquir y el delito de lavado de activos, ¿no? Eso es en principio. Pero vamos a examinar si los hechos imputados al imputado Mulder Bedoya están vinculados o no a su función como congresista. Vamos al sexto considerando. Análisis sobre el delito de asociación ilícita para delinquir. En este apartado se va a evaluar si el delito de asociación ilícita para delinquir imputado al investigado Mulder Bedoya califica o no como un delito que habría cometido en el ejercicio de su función como congresista. Eso es lo que se va a evaluar. Obviamente que si la respuesta es positiva, va a proceder la cuestión previa, pero si la respuesta es negativa, no va a proceder la cuestión previa. Previamente, entonces, vamos al 6.1, a la imputación de cargos. Por cierto, la imputación de cargos por el delito de asociación ilícita para delinquir en contra de Mulder Bedoya ha sido plasmada en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Específicamente, esto está tratándose de Mulder Bedoya, en el considerando octavo, específicamente en el numeral 2, concretamente en el numeral 2.1, por el delito de asociación ilícita para delinquir. Aquí vamos a citar solamente los pasajes más relevantes, ¿no?, respecto a la base fáctica del delito de asociación ilícita para delinquir que se atribuyó a Mulder Bedoya. Vamos a citar el literal A, el literal B, el literal C, y finalmente los literales Q, R, S y T. Vamos al literal A. Inicio de la cita. Se le atribuye a Mulder Bedoya ser autor de la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir agravada, sancionado en el artículo 317, primer y segundo párrafo del Código Penal, toda vez que junto a Luis Juan Alba Castro, Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez, Hernán Jesús Garrido Leca Montañez, Mercedes Cabanillas Bustamante, Ángel Javier Velázquez Quesquén, César Alejandro Sumaeta Flores, Luciana Milagros León Romero, Luis Antonio Gasco Bravo, Franklin Santiago Chávez Montenegro y otros, durante el periodo del 2005 al 2011, habrían diseñado un plan criminal destinado al copamiento de los poderes del Estado por parte de los integrantes del Partido Aprista Peruano, de las personas allegadas a los miembros más referenciales de dicha organización política. Y esta misma a través de cargos de representación por elección popular, cargos de confianza y o como funcionarios públicos de carrera o temporal dentro de la administración de las instituciones públicas. Literalmente, el copamiento del poder antes descrito se habría gestado en el marco de las elecciones generales 2006, hasta fines del periodo de gobierno liderado en nombre del PAP 2006 al 2011, e inclusive culminado estando a que el objetivo de obtener beneficios particulares, personales, y o en intereses privados propios, así como de la empresa Odebrecht y otras personas jurídicas y o naturales, habrían girado a partir de diversas operaciones dependientes del propio Poder Ejecutivo y o Legislativo, como por ejemplo
las vinculadas a la propia gestión para la emisión de indultos, como las denominadas megaobras, entre otros, desplegando para ello la presunta comisión de ilícitos penales, estableciendo una estructura de funcionamiento con la distribución de roles y asignación de tareas en perjuicio de los intereses propios del Estado peruano. Literal C. En el caso concreto, la referida y presunta estructura criminal conformada por Mulder, Bedoya y otros habría desplegado incluso actos de agotamiento del tipo penal de asociación ilícita para delinquir. Remarco, habría desplegado incluso actos de agotamiento del tipo penal de asociación ilícita para delinquir, pues habrían realizado comportamientos ilícitos, entre ellos conductas subsumibles en actos propios de lavado de activos, siendo estos maculados provenientes de fuente ilícita, tales como la caja 2, del sistema de operaciones de la empresa Odebrecht y otras fuentes aún por definir. Siendo así, Mulder Bedoya, de manera presunta, habría desarrollado acciones contenidas en un rol de mando superior de la ejecución del plan criminal establecido, siendo este posicionamiento en la estructura criminal reforzada de manera presunta por el cargo de secretario general 1, secretario general institucional y representante legal del Partido Aprista Peruano, desarrollando actividades vinculadas a dicho cargo en fechas dentro del periodo 2005 a 2011, así como ejerciendo funciones parlamentarias por la cédula aprista en el Congreso de la República durante el periodo 2006 al 2011. Ahora vamos a pasar al literal, a los literales Q, R, S y T. Literal Q. De lo expuesto se puede advertir que se encontraría presente el elemento estructura entre los miembros, que se materializa a partir no solo de la asignación de tareas conjuntas y actividades que realizan sus integrantes, sino que ésta se ve reforzada con la posibilidad real de poseer medios técnicos, materiales y personales, objetivos comunes, códigos de conducta comunes, un sistema de toma de decisiones propias, regulaciones de las relaciones entre los miembros y de relaciones con el mundo exterior, así como una tendencia a la autoconservación. Criterios incluso recogidos durante el recurso de apelación 06-2018, 1 emitido por la Sala Penal Especial, y que en el caso concreto se advierte de su existencia no solo cuando se hace referencia a la empresa Odebrecht, sino también del conjunto de personas vinculadas entre ellas a partir de la actividad partidaria dentro del PAP y el posicionamiento de este dentro de la campaña electoral 2006. Adviértase 2005-2006 y periodo de gobierno 2006 al 2011 con objetivos comunes, que es precisamente beneficiarse económicamente de este posicionamiento y las actividades alrededor de este. Momento, por favor. Bien, vamos a continuar. F. Se tiene también que se configuraría el elemento de temporalidad, aun cuando en referencia en este momento se puede marcar en lo estable, permanente en el tiempo indefinido, toda vez que se desprende a partir del elemento fáctico tiempo, esto es periodo 2005 al 2011, en el cual Luis Juan Alba Castro, Claude Maurice Mulder Bedoya, Jorge Alfonso, Alejandro del Castillo Gálvez, Hernán Jesús Garrido Leca Montañez, Mercedes Cabanillas Bustamante, Ángel Javier Velázquez Questien, César Alejandro Sumaeta Flores, Luciana Milagros León Romero, Luis Antonio Gasco Bravo, Franklin Santiago Sánchez Montenegro y otros habrían desplegado comportamientos dirigidos por un plan criminal, con roles y funciones claramente diseñados para la existencia de tal estructura criminal a la que hacemos referencia, elemento en el cual se tiene como una sospecha reveladora la confluencia de permanencia en el Perú durante el periodo
invocado de la presunta entrega de dinero junio-julio entre los presuntos integrantes del APRA, pues todos ellos durante el año 2005-2006 se encontraron relacionados de manera directa a la campaña presidencial 2006. Se tiene que Alba Castro y todos ellos formaron parte de la fórmula presidencial y o congresal, además del comité político e institucional del partido político APRA, y de la otra parte, el reporte migratorio de Jorge Enrique Simões Barata, principal nexo con la empresa Odebrecht. Para ello, Mulder Bedoya se habría valido de los actos propios de campañas electorales en el marco de sus actividades, incluso como hombre de confianza del candidato presidencial y como candidato al Congreso de la República 2006 a 2011, así como de actos posteriores a dicho periodo, como congresista de la República y ministro de Estado, teniendo bajo su conocimiento y responsabilidad de la implementación de políticas de Estado del gobierno ejecutado a nombre del PAP en el periodo 2006 a 2011, ejecutándose en dicho periodo acciones relacionadas a las denominadas megaobras y a diversas aristas dependientes del Estado, para lo cual, desde el Congreso de la República como desde el Consejo de Estado, se habría otorgado el impulso y destrave normativo, técnico para la consecución de los mismos. Impulso y destrave de carácter irregular e ilícito, afectándose bienes jurídicos relacionados al buen discurrir de la administración pública, entre otros. Y finalmente, literal T, es precisamente de la conjugación de estas características señaladas como el modus operandi presuntamente desplegado por Mulder Bedoya como integrante de esta estructura, de donde se puede extraer el elemento finalidad de la organización, tanto de la empresa Odebrecht como de los sujetos participantes de dicha estructura, todos ellos vinculados al PAP, de donde también se advierte un fuerte componente de incremento patrimonial entre el periodo 2005 y 2011, en el que además se han advertido incorporación de dinero en forma de aportes que han sido cuestionados por las propias personas que han sido consignadas como tales, así como la concurrencia de otros ilícitos vinculados a la administración de justicia, como los narcoindultos y otros en perjuicio económico del Estado a través de actos irregulares en el marco de las obras de infraestructura, como las megaobras, carretera interoceánica, línea 1 del Metro 1, entre otros develados en primer orden durante la comisión investigadora del gobierno del APRA 2006 al 2011. Fin de la cita. Hasta aquí hemos citado, pues, el hecho fáctico que se imputa al investigado Mulder Bedoya por el delito de asociación ilícita para delinquir. Y hemos citado textualmente la imputación de cargos contra Mulder Bedoya por dos razones. Número uno, hemos hecho una reproducción. No voy a utilizar otros términos, ¿no? Que no vienen al caso, sino es una reproducción textual de la imputación de cargos, porque el juez no es quien imputa cargos, sino el fiscal. Y le hemos citado, digamos, al menos los pasajes más importantes, pero nos remitimos a toda la imputación de cargos por ese delito, porque en función a ello vamos a evaluar la cuestión previa. La segunda razón obedece a que el punto de referencia para evaluar la cuestión previa es precisamente la imputación de cargos que la Fiscalía ha atribuido a Mulder Bedoya por el delito de asociación ilícita para delinquir. Ese va a ser el punto de referencia, la imputación de cargos, sin que ello signifique entrar al fondo del asunto y sin que ello signifique establecer responsabilidad o caudal probatorio en su contra sobre ese delito. Es simplemente una imputación. Y a la luz de esa imputación se va a evaluar si es que los cargos que se le atribuye están protegidos por el antejuicio político o no. A la luz de establecer o de fijar si esos cargos están vinculados con el ejercicio de la función de Mulder Bedoya como congresista. Vamos al 6.2. Evaluación de la base fáctica del delito de asociación ilícita para delinquir. Con relación al segundo punto controvertido,
relacionado al delito de asociación ilícita para delinquir, este despacho ha llegado a la conclusión que los hechos fácticos que se le atribuyen a Mulder Bedoya a título de asociación ilícita para delinquir no estarían vinculados a su función como congresista, ¿no?, durante ese periodo de tiempo. Por ende, no es obligatorio, no es un imperativo transitar por ese delito por el trámite previo, por el trámite constitucional del antejuicio político, y voy a dar mis razones. 6.1. En primer término, debe tenerse en cuenta de que el núcleo del delito de asociación ilícita para delinquir imputado a Mulder Bedoya se centra en que este ciudadano, Mulder Bedoya, habría conformado una presunta organización criminal conjuntamente con otras personas. De tal suerte que en esa conformación de esta estructura criminal habría tenido un plan criminal para el copamiento de todos los poderes del Estado durante los años 2006 al 2011 para obtener beneficio. Desplegando la comisión de ilícitos penales, fijando la estructura de funcionamiento, ¿no?, de esta presunta organización criminal, la distribución de roles de sus miembros, todo ello en perjuicio del Estado. 6.2.2. En segundo término, de una evaluación integral y completa de este comportamiento atribuido a Mulder Bedoya de conformar un grupo criminal para obtener beneficios desplegando ilícitos penales, este despacho advierte de que esos comportamientos que se le atribuye de conformar este grupo criminal no estarían vinculados al ejercicio de la función por parte del investigado Mulder Bedoya. En sencillo, para la realización de este comportamiento de conformar un grupo criminal para obtener beneficios, no habría hecho uso de su función como congresista. Al menos eso es lo que se desprende del núcleo central de la base fáctica imputativa por el delito de asociación ilícita para delinquir. 6.2.3. Ahora, tratándose de los ilícitos penales concretos cometidos por los integrantes de esta organización criminal, podría ser todos aquellos delitos que se le puede atribuir a varios integrantes de esta presunta organización criminal y que tienen que ver, ¿no?, incluso con delitos vinculados a obras, ¿no?, como es el caso de la obra del Metro de Lima, que se ha citado en la imputación, corresponderían a la fase de agotamiento del delito de asociación ilícita para delinquir. Y aquí voy a dar algunos fundamentos. A. Como primer fundamento debe tenerse de que el delito de asociación ilícita para delinquir se consuma con el solo hecho de que una persona o un investigado forme parte de la organización criminal, porque se trata de un delito estatus. Se trata de un delito estatus. Bien, vamos a proceder. Habíamos dicho que tratándose del delito de asociación ilícita para delinquir, lo que se criminaliza es el solo hecho de que el imputado, de que una persona forme parte de la organización criminal, porque se trata de un delito estatus, en donde no se exige que esa persona cometa en términos efectivos un delito para la configuración del delito de asociación ilícita para delinquir. En ese mismo sentido,
Este concepto ha sido remarcado en el Acuerdo Plenario 4 del 2006, específicamente en el numeral número 12, al decirse lo siguiente. El delito de asociación ilícita para delinquir se consuma desde que se busca una finalidad ya inicialmente delictiva, no cuando en el desenvolvimiento societario se cometan determinadas infracciones, ni siquiera se requiere que se haya iniciado la fase ejecutiva del delito. Es decir, el delito de formar parte de una organización criminal se consuma cuando una persona se integra a la organización criminal sin que sea necesario que esa persona realice en términos efectivos, concretos, determinados delitos. B. Como segundo fundamento debe tenerse en cuenta que los delitos cometidos, que en el presente caso se ha hecho alusión a una serie de delitos cometidos por los integrantes de la presunta organización criminal, entre ellos el delito de lavado de activos y también delitos vinculados a corrupción de funcionarios. Pero ojo, estos delitos que se han descrito en la base fáctica corresponden a la fase de agotamiento del delito, ¿ya? Porque hay que distinguir entre el delito de asociación ilícita para delinquir respecto a los delitos que puedan cometer sus integrantes. Esto, por cierto, lo he tomado de una tesis escrita por, una tesis doctoral para la Universidad de Sevilla, escrita por Alri Zurita Gutiérrez, quien ha contado bajo la dirección de esta tesis doctoral de Miguel Polaino Navarrete. Concretamente, voy a citar la parte pertinente. De que aquellos delitos que puedan cometer los integrantes corresponden a la fase de agotamiento del delito. Por ejemplo, aquí en esta tesis, en la página 470, se habla acerca de la consumación delictiva en el delito de organización criminal. Y aquí se habla que la consumación se da cuando el sujeto infringe la norma y no cuando se realizan todos los actos que producen el resultado. Es decir, la consumación se produce con la integrancia de la organización criminal y no comprende los delitos que se puedan cometer, porque eso corresponde a la fase de agotamiento del delito. En esa medida, cuando en la base fáctica del delito de asociación ilícita para delinquir se hace alusión a los delitos que puede haber cometido la organización criminal por parte de sus integrantes, ello corresponde ya a la fase de agotamiento de dicho delito. C. Como tercer fundamento debe anotarse lo siguiente. En ese sentido, todos aquellos delitos específicos que hayan cometido los integrantes de la organización criminal devienen en irrelevantes para efectos de evaluar, ¿no?, la cuestión previa, digamos, para efectos de evaluar la cuestión previa de cara al delito de asociación ilícita para delinquir imputado al investigado Müller-Bedoya. Por una sencilla razón, porque se tratan de presuntos delitos específicos que corresponden a la fase de agotamiento del delito. Si bien se ha hecho referencia a los mismos, corresponde a la fase de agotamiento del delito. Es más, en la propia construcción de la imputación, el propio Ministerio Público ha remarcado ese dato, de que solamente el núcleo de la imputación por asociación ilícita para delinquir es la conformación de este grupo criminal. Y que tratándose de
de los comportamientos ilícitos, ello ya corresponde a la fase de agotamiento de dicho delito. Eso lo ha remarcado en el numeral 2.1, literal C, expresamente. Bien, 6.2.4. Ahora, en cuanto a la vigencia de la organización criminal que has hecho referencia en la imputación fiscal por el delito de asociación ilícita para delinquir desde los años 2005 al 2011, conviene anotar que la nota característica del delito de asociación ilícita para delinquir viene a ser su vocación de permanencia, Y en esos términos vamos a evaluar si estos comportamientos están o no dentro de la estructura, del núcleo duro de la imputación por el delito de asociación ilícita para delinquir. Este despacho va a decir lo siguiente. A. En primer término, debe anotarse que cuando se habla del delito de organización criminal, bueno, en ese tiempo, y ahora se habla de la asociación ilícita para delinquir, en el caso concreto, uno de los elementos de la asociación ilícita para delinquir viene a ser el elemento temporal. Esto es, solamente se exige la vocación de permanencia, es decir, integrar una presunta estructura criminal con vocación de permanencia. Eso es lo único que se exige. Y esto incluso ha sido remarcado en la tesis en donde se ha trabajado precisamente este delito, el delito de organización criminal en la tesis de Alri Zurita Gutiérrez. Concretamente en la página 299 se ha hecho alusión al carácter estable o el tiempo indefinido de la organización criminal. Cuando se habla de carácter estable o indefinido, se hace alusión a que los miembros relacionados con la delincuencia organizada deben tener vocación de continuidad, de perdurabilidad. Es decir, que va a integrar, que buscan conformar o integrar una organización criminal que va a tener vocación de permanencia. Esa es la nota característica del delito de asociación ilícita para delinquir. B. En segundo término, de acuerdo conforme a una revisión de la imputación efectuada contra Mulder Bedoya respecto al delito de organización criminal, concretamente de conformar un grupo criminal entre el 2005 al 2011, debe anotarse de que este tema temporal está asociado a la conformación de esta estructura criminal. Y esto fluye de la propia base imputativa que ha construido el Ministerio Público, pero no está asociado al tema de los delitos que hayan cometido los integrantes de la organización criminal, porque eso ya corresponde a una fase de agotamiento del delito de asociación ilícita para delinquir. C. En ese orden de ideas, el núcleo de la imputación por asociación ilícita para delinquir dirigida contra Mulder Bedoya no estaría vinculada a su función como congresista. Dado que ya se explicó, solamente la imputación está en función de haber conformado una organización criminal con vocación de permanencia y con la finalidad de lograr el copamiento del Estado mediante el despliegue de actos ilícitos. Todo el tema concerniente al despliegue de los actos ilícitos concretos constituye una fase de agotamiento del delito. 6.3. Articulaciones de la defensa técnica de Mulder Bedoya. La defensa técnica de Mulder Bedoya ha esgrimido como argumento central que los hechos que se le atribuye al investigado a título del delito de asociación ilícita para delinquir están protegidos por el antejuicio político debido a que se trata de hechos que habrían acontecido durante el tiempo en que habría sido congresista de la República.
Por cierto, este argumento, este despacho lo va a desestimar en base a dos argumentos. 6.3.1. En primer término, debe anotarse que, tratándose de delitos cometidos por altos funcionarios durante su periodo de funciones, debe anotarse que hay que señalar que los altos funcionarios pueden cometer delitos de diversa índole, por ejemplo, delitos comunes propiamente dichos. Por ejemplo, un delito que no tenga ninguna vinculación con la función pública. Los delitos funcionariales que también puede cometer un funcionario público, ¿no? Y también delitos comunes, pero que están vinculados a la función del alto funcionario. Por cierto, el antejuicio político solamente va a tener plena aplicación en el caso de delitos comunes vinculados con el ejercicio de la función. 6.3.2. Ahora, en el presente caso concreto, se advierte que el delito de asociación ilícita para delinquir imputado a Mulder Bedoya constituye un delito común, por cuanto lo puede cometer cualquier persona. Sin embargo, como el núcleo duro de la imputación está asociada a haber integrado una presunta estructura criminal, en conformar un grupo criminal para el copamiento de los poderes del Estado, ese hecho que habría desplegado a nivel imputativo este investigado se advierte, se puede vislumbrar con toda claridad que no está vinculado a su función como congresista. Por lo tanto, no le alcanza el antejuicio político. Séptimo, análisis ahora del delito de lavado de activos. En este apartado se va a evaluar si el delito imputado por lavado de activos agravado al investigado Mulder Bedoya califica o no como un delito cometido en el ejercicio de sus funciones como congresista. Para tal efecto, vamos primero al 7.1, a la imputación de cargos. En la imputación de cargos, esto está desarrollado específicamente en el numeral 2.2 de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Aquí solamente vamos a citar textualmente los literales A, D, E y H. A. Se imputa al inicio de la cita. Se imputa al ciudadano Mulder Bedoya ser autor de la presunta comisión del delito de lavado de activos agravado previsto en el artículo 1, actos de conversión y transferencias. Y 3b, el agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal de la ley 27765 debido a que habría desplegado acciones durante la etapa de colocación, realizando actos de conversión de dinero maculado proveniente de la fuente ilícita de Odebrecht y otras por identificar durante las actividades realizadas por el partido PAP en el marco de la campaña electoral 2006 y que habrían ingresado a las cuentas del PAP de manera progresiva. Así se advierte incluso a este estadio procesal de un presunto indicio, tal como las inconsistencias advertidas durante la emisión de balanzas. Vamos ahora al literal D. Literal D. Siendo así, existe de dicha contabilidad un incremento usual del patrimonio respecto del PAP, lo cual para el caso en concreto y atendiendo a la naturaleza de la presunta comisión de los delitos incoados, como el de lavado de activos, desde un plano procesal puede resultar siendo un hecho indiciario de tal comisión, ello sin perjuicio de lo que se haya determinado en relación a las presuntas investigaciones sobre delito de enriquecimiento ilícito respecto de alguna persona vinculada a este partido político o incluso a partir de una investigación respecto a la vinculación de dicho patrimonio inusual con actos como el narcotráfico, entre otros, como resultó la incoación de la acción penal en la investigación fiscal
245 del 2015. Vamos a citar ahora los literales G y H. Literal G. Se imputa al ciudadano Müller Bedoya ser autor de la presunta comisión del delito de lavado de activos agravado, previsto en el artículo 1, actos de conversión y transferencias, y artículo 3b, agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal, de la ley 27765, debido a que habría desplegado acciones durante la etapa de colocación, de dinero de fuente ilícita, realizando actos de entrega de dinero inmaculado proveniente de la fuente ilícita de Odebrecht, en el marco de la campaña electoral 2011, teniendo como un presunto indicio revelador de ello la información consolidada la entidad electoral OMPE a partir del proceso de supervisión y fiscalización de la entidad electoral realizado sobre la información financiera de aportes y gastos de campaña electoral del PAP, conforme al artículo 34 de la Ley de Partidos Políticos. Así se entiende que de los documentos formulados, tanto el informe 34-2006 del periodo diciembre de 2005 al mes de abril del 2006, documento recepcionado por la Oficina General de Administración del PAP, en fecha 21 de diciembre de 2006, se advierte que Müller Bedoya habría realizado un aporte por la suma de 30.000 nuevos soles. H. Se tiene que también Müller Bedoya habría dirigido los actos de fraccionamiento de dinero maculado, tanto las provenientes de la fuente de Odebrecht como de otras aún por identificar, durante las actividades realizadas por PAP en el marco de la campaña electoral 2006, que, como venimos refiriendo, no se circunscriben a la etapa estrictamente electoral, sino también a la etapa previa, periodo 2005 a 2006. Actos de fraccionamiento a partir de la simulación de aportes en efectivo o en especie, luego valorizados no acreditados por algún medio, entrega de aportes bancarizados sin que dichos aportantes reconozcan su titularidad sobre el mismo, sin que se evidencie la posibilidad real de dicho periodo de estar en la condición de haber realizado dichos aportes, consignando dichas sumas en las cuentas del PAP, bajo los conceptos de ingresos y de la cual se consignaron luego como gastos de campaña. Fin de la cita. Respecto a la imputación por lavado de activos. Hemos citado textualmente la base fáctica del delito de lavado de activos agravado e imputado a Müller Bedoya por dos razones, porque el fiscal es quien imputa cargos, no el juez, por eso la hemos reproducido textualmente, a fin de evaluarla. Y la segunda razón obedece a que la base fáctica de la imputación va a ser el punto de referencia para evaluar la cuestión previa, para efecto de establecer si se trata de un delito imputado, vinculado o no a su ejercicio, al ejercicio de la función como congresista. 7.2. Evaluación del hecho fáctico del delito de lavado de activos agravado imputado a Müller Bedoya. Con relación al segundo punto controvertido relacionado al delito de lavado de activos agravado, este despacho llegó a la conclusión que los hechos imputados al investigado Müller Bedoya por el delito de lavado de activos agravado no calificarían como un delito cometido en el ejercicio de su función como congresista, razón por la cual no aplicaría a su favor la cuestión previa, el antejuicio constitucional, y por ende corresponde desestimar la cuestión previa por dicho delito, por las siguientes razones. 7.2.1. Como primer argumento debe señalarse que la base fáctica nuclear por el delito de lavado de activos agravado imputado a Müller Bedoya se centraría en la colocación de dinero de procedencia ilícita para la campaña política del PAP, del Partido Aprista Peruano, mediante actos de fraccionamiento, simulación de aportes. 7.2.2. De una lectura integral y completa de esa base fáctica nuclear que se construyó en contra de Müller Bedoya, se advierte de que los hechos lo habría cometido Müller Bedoya en su calidad de integrante de un partido político, sin haber hecho uso de su función como congresista durante los años 2005 al 2011.
7.2.3, en ese orden de ideas, los hechos que se le atribuyen a título de lavado de activos agravado no estarían vinculados a su ejercicio de la función de congresista. Por ende, no le alcanzaría la prerrogativa del antejuicio político previsto en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Es por ello que se está desestimando la cuestión previa que ha deducido por dicho delito. 7.3. Articulaciones de la defensa técnica de Müller-Bedoya. La defensa técnica de Müller-Bedoya ha señalado que los hechos que se le atribuyen por lavado de activos a su patrocinado habían sido hechos que se habrían realizado durante el tiempo en que ha sido congresista. Sin embargo, este argumento se va a desestimar según los mismos argumentos ya expuestos en el numeral líneas, digamos, en un apartado anterior. Ver ut supra, numeral 6.3. ¿Cuáles fueron las razones? Solamente vamos a resumirlas. 7.3.1. La primera razón obedece a que Müller-Bedoya, durante su periodo como congresista, se le habría atribuido hechos vinculados a la colocación de dinero en la campaña política sin que haya hecho uso de su condición de congresista. Es decir, por más que se trate de un delito común que se le está atribuyendo, no está vinculado ello al uso de la función pública para la comisión de dicho delito que se le imputó. Y 7.3.2, como segundo argumento, debe anotarse, como se trata en todo caso de un delito común, simple, que no tiene vinculación alguna con su función como congresista que tuvo, no le alcanzaría el antejuicio político. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundada la cuestión previa articulada por la defensa técnica del investigado Claude Maurice Müller-Bedoya por los delitos de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos agravado, planteado por su defensa técnica. Segundo, notificamos a los sujetos procesados. El Ministerio Público se le notifica. Conforme, señor magistrado. Gracias. Doctor Velázquez, ¿se le notifica? No estoy conforme, doctor. Vamos a plantear recurso de apelación. Por interpuesto recurso de apelación, doctor, y se le concede plazo de ley para que lo fundamente, doctor. Asimismo, voy a pedir al especialista de audiencia que le alcance de inmediato las grabaciones, ¿ya? Bien, Sí, la audiencia. Cuanto antes nos envíen las grabaciones, por favor. Sí, doctor, de inmediato voy a pedir al especialista de audiencia que le haga llegar. Tenemos la otra audiencia programada a las 4:30, ¿es correcto, doctora? Sí, por favor, voy a tardar unos minutos para ingresar, pero luego ingresamos, ¿ya? Buenas tardes con todos y les agradezco a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.